Veamos. Listo. Entonces, la pregunta era si yo tengo, por ejemplo, una raíz en el índice una función en el índice de una raíz, por ejemplo, algo de este estilo, y te dicen, no sé, y igual a esto, y si quieres derivarlo, pues mi recomendación es pasarlo primero a exponencial, sería así, ¿no? G de x a la 1 sobre f de x, y aplicar ahí, por ejemplo, podríamos usar logaritmo natural en ambos lados, y por propiedad del logaritmo, este que está aquí arriba pasa a dividir y ya. Entonces, ahí haces derivación implícita, derivas en ambos lados, te queda y' sobre y, derivando en ambos lados, derivando, y te queda, pues, esto es la derivada de un producto, entonces sería la derivada del primero, que sería g' de x por g de x, por la segunda, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, que en este caso sería eh, f' de x menos f de x al cuadrado. Entonces, claro, dependiendo de cuál es el tipo de problema que estás haciendo, eh, normalmente esto no te lo van a pedir realmente. O sea, es muy raro que pongan, o sea, la raíz perdón, o sea, en el índice de una raíz te pongan una función. Es muy, muy raro. Si llega a pasar, pues, yo creo que lo mejor es hacer derivación implícita, o sea, aplicando el logaritmo y después de eso, pues, ya despejar g' de x sobre g de x. Sí, tienes razón, gracias. Me confundí aquí. Eh, sí, 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 sí. Me confundí. Gracias. Y por ejemplo, puede ser que te pidan, no sé, la recta tangente en un punto. Entonces, también, entonces no necesitas como que calcular la derivada, sino saber el valor de la derivada en el punto en cuestión. Bueno, sí, también con Euler, o sea, Euler, perdón, sería e a la 1 sobre f de x, logaritmo natural de g de x. O sea, y es igual a eso. Entonces, para derivarlo, pues usas, bueno, es exactamente el mismo proceso. Solo que, no sé, a mí me gusta más con el logaritmo a veces este proceso. Sí, cualquiera de las dos opciones es válida. O sea, si necesitas encontrar la derivada, pues creo que con la función e es más fácil. Pero si tienes que encontrar el valor de la derivada, o sea, no tienes que saber cuánto, o sea, no tienes que encontrarla en sí, pues creo que por derivación con el logaritmo y luego derivar implícitamente, pues es, es lo mejor. Bueno, ahora sí, pero si tienes algún problema en particular con algo de esto, pues también me lo muestras, ¿no? No hay problema. Ahora, para empezar a calentar un poquito, vamos a ver este problema de aquí, para recordar un poco de cosas y luego veremos un problema de razón de cambio. Entonces me dan la gráfica de una función, se ve así, y yo quiero saber cuánto vale la derivada, bueno, justificando, de ser posible, establecer el valor de cada uno de esos literales. Entonces tengo la derivada de la función evaluada en la función en -2. Es decir, tengo que encontrar cuánto vale la función en -2, y eso me va a dar un número,
y con ese número luego veo cuánto vale la derivada en ese número, pero no me dan la derivada, o sea, no me dan cuál es la función, no me dicen f de x igual a algo, pero no hace falta saber cuál es, cuál es la función, o sea, explícitamente, porque recuerden que la derivada, ¿qué es? La derivada es una pendiente de una recta, la pendiente de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, para el literal A tenemos que f de menos 2 aquí es igual. Pues busco en menos 2, aquí está, menos 2 la función vale 0. Entonces lo que me está preguntando es cuánto vale f' en 0. Y entonces busco busco 0 y veo que la recta tangente en 0 es una recta horizontal. Y si la recta tangente es horizontal, ¿qué puedo decir acerca de la pendiente de esa recta? La Que vale pendiente de cero. esa recta, así es, vale 0. Entonces f' es 0. Entonces el literal A es 0. La explicación está por aquí. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale el literal B? No existiría, ¿Por qué no existe? Porque hay un porque pico. hay un pico. Ok, pero ¿por qué? ¿En dónde? ¿Y cómo? ¿Cómo llegaron a eso? Pasa que f de menos 4 es 1. Entonces, como te pide f', te vas a 1. Ok. Y en f' de 1 la, la gráfica muestra un pico. Entonces no hay derivada, Ujú. ¿Qué significa eso? que la derivada no existe. Que muchas rectas. Exactamente, hay muchas rectas, o bueno, no puedes decidirte por una recta tangente, por ejemplo, porque aquí la recta tangente por el lado izquierdo parece así, por el lado derecho parece así. Entonces no hay cómo decidir en una recta tangente. Entonces la derivada en uno no existe. F' en uno no existe. ¿Ok? Y por el último, De menos uno. Creo. menos uno, ¿qué cosa? O sea, digo, la respuesta. Creo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que evaluamos, no? ¿Cuánto Ajá. vale f de menos 2? Vale Eh, 0. Eso es el primero que encontramos, ¿no? Entonces, Ujú. f de menos 2 es igual a f de 0 y f de 0 es igual a 4. 4. No, sí, 4. Entonces, f' en f de menos 2 es igual a f' en 4. Entonces estamos aquí. ¿Cuánto vale la pendiente? Si ves que es una recta, entonces es fácil calcular la pendiente de una recta. como está yendo para abajo, creo que sería menos uno, ¿no? Como va para abajo, como es decreciente, es verdad que va a ser una pendiente negativa, pero ¿qué tan negativa? ¿Cómo encontramos la pendiente de una recta? Podemos coger Pues, dos puntos. pues si es, por ejemplo, estos dos, ¿cuál es la diferencia en y? La diferencia en y es, si este es y1, este es y2, entonces y1 menos y2 es menos 3 y x1 menos x2 es, perdón,
sería más 3. Y1 menos Y2 es 3. X1 menos X2 es menos 1. Entonces la pendiente es menos 3. Profe, pero la ecuación es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. X2 menos X1, Y2 menos Y1. Ok, ¿y qué pasa si yo multiplico por menos 1 arriba y abajo? Ahí sí cambia, claro, tiene razón. Es lo mismo. Es un punto menos el otro. De hecho, puedes decir, ok, en lugar de tomar el punto X1, Y2, perdón, X2, Y2 y X1, Y1, lo haces. Es simétrico. O sea, no. Da lo mismo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a resolver unos problemas que sí son chéveres. A ver. Vamos a empezar con este de aquí. ¿Querían algo? No, algo aquí cerrado. Ok. Entonces me dice, para la siguiente curva dada en forma implícita, la pendiente de la recta tangente de esta curva en el punto P es igual a esa. Hay que decir si es cierto o no. Uy. Ok, ¿verdadero o falso? Pues no sé. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar implícitamente. Sí, ¿no? O sea, me lo dice ahí mismo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué implícita? ¿Por qué derivar? Porque me pide la pendiente de la recta tangente, es decir, me pide la derivada en ese punto. Genial. Entonces, ¿cómo derivo eso? Tratando Y como una composición. Función Y como función de X. O sea, Y es función. Aquí para recordar. Y está en función de X. Está en función de X, como sea. Entonces, cuando empiezo a derivar,
Cuando empiezo a derivar, pues del lado derecho me queda 2, ¿verdad? Porque es una recta lineal, entonces la pendiente de una recta, pues es la misma pendiente de la recta, que es 2. Ahora empezamos a derivar por aquí. Me queda, o bueno, hagámoslo paso a paso. Como es la derivada de una recta, me queda la recta de las derivadas. ¿Ok? Y ahora, por comodidad, voy a poner el 2 a la izquierda y voy a tomar todo lo demás a la... Voy a copiar esto y lo voy a poner a la derecha para reordenar, para tener más espacio. Ok, y ahora sí, tengo la derivada de un producto. ¿Cómo deriva un producto? Derivar la primera por la segunda La más segunda, la primera. sí. Es imposible olvidarnos a estas alturas. Muy bien. Entonces me quedaría la derivada de x, que es 1, por la segunda, más la primera, y ahora derivo la segunda, pero me queda seno de y y es una función de x, entonces tengo Dereva que hacer regla de la cadena. Voy derivando de afuera hacia adentro. Entonces la derivada de seno es coseno. Ahora derivo la parte de adentro que es y, sería la derivada de y que es y', y ya está. Eso sería la derivada de todo esto, es esta parte de aquí. Menos, ahora derivo esta multiplicación. Tengo otra multiplicación. Derivada de la primera, como y está en función de x, pues me queda y' por la segunda. Y bueno, sería toda una cosa aquí, pero este menos, así que de una vez voy a poner menos aquí. Dejo la primera y derivo la segunda. ¿Cómo me queda la derivada de coseno de 2x? Menos seno de 2x por 2x derivada. Ajá, sería por menos, sería más. Y... Y sería derivada de coseno es menos seno de 2x por la derivada de adentro, ¿verdad? Porque otra vez dos. tengo una composición que sería 2. Entonces vamos a ponerle 2 aquí. Y ya está. Ahora, ¿puedo despejar y'? Sí, puedo despejarlo, pero no necesito encontrar y'. Necesito encontrar cuánto vale la recta tangente, cuánto vale la pendiente de la recta tangente en el punto pi medios pi. Entonces, de aquí yo puedo usar directamente o reemplazando, más que usar es reemplazando. Reemplazando en el punto. El punto P, pi medios, coma pi. ¿Qué tenemos? Me queda 2 es igual a seno de y, que y en este caso es pi, más x coseno de, espera, sería x aquí, y prima, y prima es lo que quiero encontrar, coseno de 2 más 2y seno de 2x. Entonces, ¿dónde tengo y? Sería aquí, aquí y aquí. X tengo aquí, que sería pi medios. Acá sería pi medios. Y aquí también sería pi medios. ¿Ok? Entonces, simplifico un poquito. Este 2 con este 2 se va. Este 2 con este 2 se va. Me queda 2, tiene que ser igual a seno de pi. ¿Cuánto vale seno de pi?
Cero. 0. Coseno de pi, eso vale 1. Perdón, -1. Seno de pi también vale 0. Entonces me va a quedar así. Y coseno de pi también es -1. Entonces va a tener menos pi medios y prima. Menos con este menos de aquí. Se hace más y prima. Y esto era 0, entonces todo eso se murió. Y tenemos aquí 2 es igual a factor común y prima. Y ahora paso esto. Bueno, puedo arreglar un poco ese término. Me quedaría 2 menos pi sobre 2 y prima. Y así tengo que y prima es igual a este 2 pasa a multiplicar. Este 2 menos pi pasa abajo y me queda 4 sobre 2 menos pi. Y eso sería exactamente lo que decía. Entonces es verdadero. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo podría poner, por ejemplo, 4 dividido 2 menos 4 dividido para pi. ¿Cómo? O sea, yo podría poner 4 dividido para 2 menos 4 dividido para pi. No, Quedaría 2 menos 4 pi. No no, quedaría. No, no no. se puede hacer eso. Ok, gracias. No, porque si tienes A dividido para B menos C, esto no necesariamente es igual a A sobre B menos A sobre C. Puedes repartir cuando esto está en el numerador. Les recomiendo, si no se acuerdan de, no sé, fracciones o cosas así, eh, no sé, la mayoría, o bueno, no creo que la mayoría estuvo en mis tutorías del pre, pero no puedes revisar mis tutorías del pre que las tengo grabadas. De hecho, les voy a pasar el enlace para que se unan a mi grupo. Era el grupo de mis tutorías del pre, que ahora es todo lo que haya. Denme un segundo para pasarles el enlace. Ahí tienen acceso a mis notas, las grabaciones y, y ajá. Entonces, les paso el link por aquí. Ok, así que ahora vamos a hacer un problema de optimización y después vamos a hacer un problema de... Vamos a hacer un problema de ¿cómo se llama esta cosa? Razón de cambio.
Ay, ok, cuéntenme. ¿Ya tienen la solución? ¿O cuál es el camino que hay que seguir para llegar a la solución? Hay que encontrar la fórmula, la expresión que vamos a minimizar, que es el perímetro, porque, Ujú. Bueno, porque sí, eh, sí, son uno es múltiplo del otro. Sí, sí, tienes razón. O sea, vamos a leer el problema. Dice, queremos, primero, de ley tenemos que usar 900 metros cuadrados de área. ¿Ok? Entonces, queremos calcular las dimensiones que minimice el costo del cercado. Es decir, como nuestra parcela es rectangular, entonces vamos a tener, no sé, la base y altura, digamos. Pero ¿qué sabemos? Que base por altura tiene que ser de ley 900. ¿Ok?
¿Y qué más? Queremos minimizar el costo del cercado. Pues el costo del cercado pues es $15 por metro. ¿Y cómo saco el cercado? ¿Cuánto cercado tengo que usar? Bueno, pues tengo que sacar el perímetro, como nos dijo la compañera. Entonces, el perímetro es 2 base más altura. Pero tengo dos variables. Y si yo quiero usar lo que he aprendido en cálculo, solamente puedo trabajar con una. Entonces, bueno, voy a llamar a la base, la voy a llamar X. Y la altura, pues, ¿de dónde la saco? Pues la altura la despejo aquí. La altura tiene que ser 900 sobre la base. O 900 sobre X. Entonces, el perímetro es 900 sobre X más X y eso por 2. El perímetro es igual a esto. Y ahora, en teoría, no es esto lo que queremos minimizar. Lo que queremos minimizar es el costo, pero el costo es un múltiplo de esta función. Entonces, el costo es 15 veces, porque esto me dice la cantidad de metros que voy a usar. Entonces sería 15 veces esto, que sería 30x más 900 sobre x. Entonces, esa es la función. Pero optimizar uno a la otra va a dar lo mismo, porque el 15 lo único que está haciendo es multiplicar el valor por un número positivo. O sea, no está cambiando el punto crítico que vamos a encontrar. Y bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, nuestra función de costo, que podemos llamarla, no sé, c de x, es 30 por x más 900 sobre x. Entonces, para minimizar el costo, pues sabemos que si existe un mínimo en la función, bueno, no está definida en todos los reales porque no está definida en cero, pero si existe un mínimo, pues va a tener que estar, de hecho, x está definida, pues tiene que ser de 0 a 900, algo así. Y ahí la altura sería 1, pues. Bueno, en fin. Entonces, si hay un mínimo, pues la derivada se va a hacer 0 en ese mínimo. Entonces, por eso tenemos que derivar la función de costo. ¿Y qué me queda? Me queda 30 por la derivada de este paréntesis sería la derivada de x, que es 1. La derivada de 900 sobre x me queda x al cuadrado, 900 y menos. ¿Ok? Y para encontrar un punto crítico, tenemos que igualar esto a 0. Vamos por aquí. Tenemos que 30 por 1 menos 900 sobre x al cuadrado es igual a 0. Y esto significa que, bueno, 30 no es 0, así que puedo mandar 30 a dividir y me queda lo mismo. Me queda 1 menos 900 sobre x al cuadrado igual a 0. Y aquí esto me dice que 1 es igual a 900 sobre x al cuadrado. X al cuadrado lo paso a multiplicar, ya que x al cuadrado es igual a 900, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago raíz cuadrada en ambos lados? Pues 900 yo sé que es 9 por 100. 9 por 100. Y 100 es lo mismo que 10 al cuadrado. Entonces del lado derecho me queda 3 por 10, que es 30.
la raíz cuadrada de 930. Pero, ¿qué me queda del lado izquierdo? Sí, ¿qué pasa si hago raíz cuadrada de x al cuadrado? Valor absoluto. En efecto, me queda valor absoluto de x. Recuerden que no puedes cancelar raíz de x al cuadrado, no se puede cancelar. Eso es un pecado. ¿Ok? No. Entonces me queda valor absoluto de x igual a 30. Sin embargo, como x es una medida, como x es una longitud, ¿x qué es? Como x es una longitud, tiene que ser un número no negativo. X a lo más es 0, pero en este caso no puede ser 0. Entonces tenemos que x es igual a 30. X es mayor que 0. Así, x igual a 30 es el punto crítico en este caso. Ahora, ¿cómo verifico si es un mínimo o es un máximo? Porque claro, esto solo me dice, ok, este punto es un extremo de la función, pero ¿cómo me aseguro si es un mínimo o si es un máximo? Segunda derivada. Ajá, evalúen la función original. En la función original no necesariamente. No necesariamente con la función original. Eh, no, o sea, no sería ver con los signos, sino ver alrededor de la función original cuánto vale. Entonces, una opción es usar la segunda derivada. Calcular la segunda derivada y si es positiva, ¿qué va a hacer? Cóncavo hacia arriba. Ajá, va a ser así. Cuando la derivada es mayor que 0 en el punto de aquí. ¿Y eso qué significa? Que Mínimo. es un mínimo. Claro, si fuese al revés, Pero un máximo. si fuese menor que 0 sería un máximo y si fuese igual a 0, la segunda derivada. Si igual a cero. Eh, no, no, no habría. No No habría habría ni un que. máximo ni un mínimo. ¿Por qué? Porque es igual a cero, pues. Y Y no hay, pues. no hay que. Por eso hay que tener Era que no cuidado con existe. estas propiedades. Uso una concordancia polar. Ah, pensé que. Ok. Eh, por ejemplo, la función x a la cuarta. Esta función se ve como una parábola, pero más aplastada. La primera derivada de 0 es 0 y la segunda derivada también, y 0 es un mínimo. En el caso de x al cubo, la primera derivada en 0 es 0, la segunda derivada también es 0 y no es ni un mínimo ni es un máximo. Y asimismo, bueno, hay funciones que la primera derivada se hace 0 y la segunda también se hace 0, pero es un... Ay, ¿qué pasó? Pero es un máximo de la función. Entonces, que se haga 0 la derivada no me dice si es o no es un punto mínimo máximo. O sea, tengo que seguir buscando otra manera de verificar si es o no es. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado con esas cosas. Pero sí, en este caso, podemos verifiquemos.
con el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué pasa con la segunda derivada? La segunda derivada de x es igual a, pero en la segunda derivada de los costos me queda 30. A ver, voy a reescribir la función. C' de x es igual a 30 por 1 menos 900 sobre x al cuadrado. Entonces, si yo hago la segunda derivada, me queda 30 y derivo adentro. La derivada de 1 es 0, se va. La derivada de x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. Entonces baja 2 positivo, 900, x al cubo. ¿Ok? Y bueno, esto nunca se va a hacer 0, de hecho. Así que vamos a ver. C doble prima en 30, en x igual a 30. Tenemos que C doble prima es igual a 30 más 2 sobre 900 sobre 30 al cubo. Y no me importa cuánto vale eso, aunque creo que es 2, porque aquí puedo simplificar un 30 y me queda esto se va con este y este con este se va. Pero lo importante es que eso es mayor que 0. Es estrictamente mayor que 0. Entonces, como C doble prima en 30 es mayor que 0 y C prima de 30 es igual a 0, puedo decir que la función o los costos alcanza un mínimo con x igual a 30. La otra forma de verificar si es un mínimo o es un máximo es con la primera derivada. Considera la primera derivada. Aquí está 30. Yo sé que en 30 se hace 0. Entonces, para saber si es un mínimo, pues la derivada tiene que ser decreciente y luego creciente. Perdón, la derivada tiene que ser primero negativa y luego positiva. Es decir, la función tiene que ir decreciendo y luego volver a crecer para obtener el mínimo en 30. Entonces, cuando uno evalúa la función, la derivada, que sería, bueno, en realidad es C', C' de x, que es 30, 1 menos 900 sobre x al cuadrado. Reescribiendo un poco esto, me queda x al cuadrado menos 900 sobre x al cuadrado. Entonces yo sé que cuando estoy a la derecha de 30, esto va a ser positivo. A la derecha de 30 va a ser positivo. Porque claro, yo estoy preguntándome cuándo esto es mayor que 0. Y eso va a ser mayor que 0 aquí y va a ser menor que 0 por acá. C' aquí es mayor que 0 y C' acá es menor que 0. Entonces, por el criterio de la primera derivada, o simplemente por observación, primero la función es decreciente, decrece, y luego crece. Entonces, por esa razón también podemos decir que que x igual a 30 se alcanza mínimo en x igual a 30. Ok, pero eso no es todo, porque el problema, como me pide que concluya, me piden las dimensiones que debe tener la parcela de modo que se minimice el costo del cercado. Ajá. Entonces, se minimiza
perímetro de cercado con, bueno, si la base era X, que es 30, la altura va a ser 900 sobre 30, que eso es también 30. Entonces, con una parcela, o bueno, ¿cómo le dice aquí? Con una parcela cuadrada. Una parcela cuadrada de 30 por 30. ¿Verdad? Porque lo que hemos probado es que si tenemos un terreno rectangular de área fija y queremos minimizar el perímetro, pues es con un cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Haremos razón de cambio. Sí, el siguiente tema que vamos a hacer es razón de cambio. Ya es de razón de cambio. De ahí sí ya veremos el resto de problemas ahí al azar. Y también después de ese razón de cambio, alguien pidió por ahí coordenadas polares, así que eso también veremos. Bueno, parece que no hay preguntas, o, claro, no tan complicado, ¿no? Vamos a ver. Este tema de aquí. Nos dice, una torre está al final de una calle. Un hombre va en un automóvil hacia la torre a razón de 50 kilómetros por hora. La torre tiene La torre tiene 0.5 kilómetros de altura, es decir, 500 metros de altura. Calculen la rapidez con la que crece la medida del ángulo obtenido por la torre y el punto de vista del hombre, cuando éste se encuentra a 500 raíz de 3 metros de la torre. Entonces hay que plantear el problema, hacer un dibujito bonito y resolver. ¿Sí? Entonces les doy unos minutos para que lo lean y lo piensen. Y continuamos.
¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Y mañana voy a vender toallas por si quieren llorar después del examen de cálculo. Oh, qué considerado. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? Ajá, algo con Pitágoras, ¿no? Porque aquí aparecen muchos ángulos rectos. Vamos a dibujar la situación. Entonces, la torre está al final de la calle. ¿Verdad? Hay una torre al final de la calle de 500 metros de altura. Tengan cuidado, no usen las mismas unidades para todo. Y yo digo eso, debería, como el 50 kilómetros por hora, creo que debería considerarlo todo en kilómetros. Creo que mejor dejemos todo en kilómetros, no sé. Vamos a ver. Entonces tenemos 0.5 kilómetros de altura para la torre. Y tenemos por aquí el ser humano que está moviéndose en el automóvil a 50 kilómetros por hora. Ya vamos a ver en qué utilizamos eso. Ok, y me dice, calcule la rapidez con que crece la medida del ángulo obtenido por la torre y el punto de vista del hombre. Es decir, tengo que ver este ángulo desde eh, la torre, así, básicamente es eso.
Entonces, vemos por acá, aquí está el ángulo, y esta es la distancia, o no sé, llamemos la X, la distancia, que depende del tiempo, porque estamos avanzando en el tiempo, y el ángulo claramente también depende del tiempo. También es una función del tiempo. ¿Y qué más? Y nos interesa en el instante de tiempo donde estamos a una distancia de 500 raíz de 3 metros, que sería eso en kilómetros. Eso en kilómetros sería raíz de 3 sobre 2 kilómetros. Porque este 500 se convierte en 0.5 y 0.5 es lo mismo que un medio. Entonces, en un instante, en el momento que la persona, está bueno, olvido, no sé qué iba a escribir. Pero vamos a ver. Entonces, ahora, ¿cómo relaciono el ángulo con, eh, con la distancia a la que estoy? A la distancia de la que estoy de la torre. Con tangente. Con tangente. Ok. ¿Qué me dice la tangente de ese ángulo? Que es seno sobre, o sea, opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Es decir, 0.5 sobre X. X de T. Ujú. ¿Y ahora? Ah, ya recuerdo. O sea, ya sé lo que quería hacer. Entonces, necesitamos. ¿Qué es lo que me piden? La rapidez con la que crece la medida del ángulo. Es decir, la rapidez con la que crece el ángulo es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Queremos encontrar eso, pero cuando estemos a 500 raíz de 3 metros de la torre. Es decir, cuando X es igual a 500 raíz de 3, o perdón, que era raíz de 3 sobre 2 kilómetros. Entonces, para encontrar la derivada del ángulo con respecto al tiempo, derivamos de forma implícita, ¿no? No sé, derivando con respecto al tiempo, tenemos que la derivada de tangente del ángulo, de aquí ya no voy a escribir x de t y teta de t porque o sea, no hace falta. Porque ya sobreentendemos que son funciones del tiempo. Ya sabemos que son funciones del tiempo, entonces no voy a escribir aquí. Como cuando hacemos derivación implícita y ponemos y. Ay, se murió el mouse, de un segundo. Tengo que aceptar a la gente. Listo. Entonces, derivo el lado izquierdo, pues es sencillo, me queda un medio, el menos sale, me queda x a la menos 2, por la derivada de adentro, porque recuerden que x es una función de t en este ejercicio, entonces me queda de x de t. Mientras tanto tenemos esto de acá,
para derivarlo, pues me queda la derivada de tangente, que es secante al cuadrado, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí ya está lo que necesito, ¿no? Esto es lo que yo quiero encontrar. Así que voy a ver si ya tengo los otros datos. ¿Tenemos X? Sí, porque sabemos que queremos ver cuando X es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, X es igual a raíz de 3 sobre 2. Eso sabemos. ¿Cuánto vale dx de dt? Son 50 kilómetros por hora. son los datos. Así es. Como es la dx dt es la velocidad con la que se está moviendo la persona o el vehículo. Entonces, 500 kilómetros por... Perdón, 500 kilómetros por hora. Estoy loco. 50 kilómetros por hora. ¿Y qué me falta? Me falta el ángulo. ¿Cómo sé cuál es el ángulo? Con la posesión que tenemos. Claro, tenemos raíz de 2, la altura siempre es un medio. Y de hecho, no necesito calcular el ángulo. Necesito la secante del ángulo. Y bueno, como este es un triángulo de 1, raíz de 3, yo sé que la hipotenusa es 2. Entonces, para saber la secante del ángulo, es igual la secante a hipotenusa ¿sobre qué? Secante es 1 sobre coseno, ¿no? Y coseno es adyacente, entonces es 1 sobre un medio. Secante al cuadrado, perdón, secante del ángulo es 2. Es 1 sobre un medio, o sea, 2. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué x es raíz de 3 sobre 2? ¿Por qué x es igual a raíz de 3 sobre 2? Porque me dice que se encuentra a 500 raíz de 3 metros de la torre. Entonces lo que hice fue cambiar eso a... Cambiamos eso a kilómetros. 500 kilómetros es un medio kilómetro. Por raíz de 3, pues por raíz de 3. ¿Ok? Listo, entonces sí, secante del ángulo me quedó 2. Así que reemplazando cuando x es igual a raíz de 3 sobre 2, tenemos que de teta de t vale secante al cuadrado, que es 4, es igual a menos un medio de x a la menos 2, es decir, raíz de 3 sobre 2 a la menos 2, por la derivada de x con respecto a t, que sería 50, es un valor fijo. Déjame poner otro color por aquí. La derivada de x con respecto al tiempo es 50, porque esa es la velocidad. Raíz de 3 sobre 2. Y acá tenemos 2 al cuadrado. Entonces me queda 4 de t de teta es igual a menos un medio. Elevando esto a la menos 2 me queda 4 sobre 3 por 50. Puedo simplificar un poco, me queda esto se va, me queda eso. Y acá este 4 con este 4 se va. Y me queda que d teta dt es igual a menos 25 sobre 3.
¿Está bien esto? Creo que me fui mal, vamos a ver. Kilómetros por hora creo que serían las unidades. No, porque el ángulo se mide en radianes. Creo que tal vez me equivoqué en la secante. Déjame ver si lo calculé bien. Secante es adyacente, es adyacente, Sí, me confundí. eso es lo Sí, que tenía la duda, por eso le pregunté sí, que sí. si estoy explicando. Sí, entonces sería 2 sobre raíz de 3. Ajá. Entonces, chan, sería aquí 2 sobre raíz de 3. Y de hecho este con este de aquí se van a cancelar, ¿no? 4 sobre 3. Es así, este 4 tercios con este 4 tercios se va y sí, me queda menos 25. Como el ángulo es una medida, o sea, es medida de un ángulo, se usa radianes. Y como es la derivada con respecto al tiempo, pues ¿qué unidad del tiempo estamos trabajando? Como el carro va a kilómetros por hora, Ahora, sí, sería radianes por hora. Y esto tiene sentido, que la velocidad con la que se cambia el ángulo es negativa. no, porque se No, supone ¿por que qué el no? ángulo crece. El ángulo El crece. ángulo, o sea, el Sí. ángulo, sí, el ángulo crece a una tasa positiva, el ángulo aumenta, mejor dicho. Aumenta porque al achicarse la distancia en X, pues la distancia en la hipotenusa del triángulo como que se Ujú, inclina más y más y claro. más. O sea, porque mientras más nos acercamos, el ángulo va a ser grande. Entonces, ¿por qué nos falla eso? Debimos colocar en el 50 el menos, ¿Por qué? Creo, porque la eh, distancia, bueno, ya, de hecho no debería ser, o sea, el ángulo ahí no debería haber sido arriba, o sea, en la punta de la torre, porque ahí sí el ángulo va decreciendo y sería negativo, ahí estaría correcto. No, no, el ángulo está bien. No, el ángulo ahí dibujado así está bien porque es la calle de, o sea, es donde Claro, o el sea, nombre en automóvil en la torre. ¿Qué pasa si reemplazas, ya no lo reemplazas en secante, sino que lo reemplazas en tangente, ¿el qué, perdón? para hallar el ángulo? No lo reemplazas en secante, sino que la reemplazas en tangente. ¿Sale lo mismo? Eso sí tiene que dar lo mismo. Sí, porque es un triángulo de 30-60. Claro, yo puedo haber hecho el dibujo al revés y daba lo mismo. O sea, tiene que dar lo mismo. No, no, o sea, es que Sí, como el claro, pero ejercicio ¿por dice qué? Ujú. o sea, que como el ejercicio dice que el ángulo está subtendido por la torre, según yo, el ángulo debería estar unido a la torre, o sea, debería estar en la punta, debería estar No. arriba. mm, O sea, en ese sentido, si ponemos el ángulo ahí,
ahí tendría sentido de que la respuesta sea negativa, porque mientras se va acercando el carro, el Claro, ángulo sí, es... ahí está decreciendo. Sí. Estoy revisando la solución oficial y, no, y se saca de la manga que de x de t es negativo. ¿Cómo? O sea, simplemente dice, tomando en consideración el signo negativo para la razón del cambio de x. ¿Por qué? Realmente no explica por qué. Ah, bueno, es que x también se va haciendo la distancia. Ah, ok, ya sé por qué. O sea, es que x es una función decreciente. Porque la distancia x se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces es una función que tiene que ser decreciente. Entonces por esa razón de x de t es menor que cero. ¿Ok? Entonces por eso aquí de x de t debería ser menos 50. Y ahí ya, ok, ahí te creo que ya está todo bien. Sí, ese es lo que nos faltó. Este menos con este menos se hace más. Y ya está la respuesta final. Entonces, aquí nota, x es la distancia de la torre al auto que decrece, que cada vez es menor. Es decir, x con respecto al tiempo es decreciente, decreciente, decreciente. Por tanto, de x a dt tiene que ser negativo. En otras palabras, de x de t es igual a menos 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Y ahí sí ya todo tiene sentido. Alguien había escrito en el chat. No sé por qué no se me está actualizando el chat. Pero así como he hecho Víctor, se reduce X. Y así dice Diego también, es que es menor, o sea, está decreciendo. El valor de X va decreciendo. Y me dice alguien también por acá, por interno, que las soluciones medias raras. Sí, es que no está bien justificado, ¿no? En la solución oficial de este, de este taller o lo que sea que era. Ajá, pero no tiene nada que ver que vaya derecha, izquierda o izquierda, derecha. No tiene nada que ver eso. Porque como había dicho hace un momento, el dibujo podía hacerlo para el otro lado o de cabeza y si estaba en Australia, yo qué sé, y no cambiaba nada. ¿Alguna pregunta? Entonces, básicamente, estos ejercicios de razones de cambio
hay que plantearlo primero y luego derivar de forma implícita y ya, ¿verdad? Claro, sí, básicamente es eso. Ah, ya. Sí, plantear el problema y obtener bien los datos, como se dan cuenta. Por eso siempre hay que preguntarnos, ¿esta respuesta tiene sentido? La tasa de cambio me dio positiva, me dio negativa. ¿Eso tiene sentido? Sí, no. Ok, si algo está mal, tengo que ver en los datos qué fue lo que tenía mal. Ok, vamos a ver, como pidieron por ahí una con polares. Tienen un ejercicio de un segundo. Aquí está. Me dice, dada la curva polar R de teta igual a 3 más 5 coseno de teta, determine la ecuación en coordenadas rectangulares de su recta tangente y de su recta normal en teta igual a pi medios. Bueno, ¿qué hay que hacer? Lo de que x es igual a r por coseno y y es igual a eso por seno, Ajá, y hay que ahí usar hacer derivación implícita. básicamente. Necesitamos recordarnos, ¿no? Que las coordenadas polares son un caso particular de, de una ecuación paramétrica, donde se usa el cambio x de teta es igual a r de teta por coseno y y es igual a r por seno. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? O sea, no me piden eso, pero lo vamos a tener que usar. ¿Qué es lo que me piden? Me piden encontrar la ecuación y obviamente en coordenadas rectangulares de la recta tangente y su recta normal. Como me pide la recta tangente, acordemos que esa es la derivada de y con respecto a x. Y la recta normal, si no se acuerdan qué es la recta normal, es una recta perpendicular. Si me invento que esta es la recta tangente, digamos que es en este punto y que la curva pasa así, pasa por ahí la curva. Entonces la recta normal es una recta que pasa por ese punto y es perpendicular. Voy a hacer la menos chueca.
Esta es la recta normal. Esta es la recta normal. Y para encontrar la recta normal, pues, bueno, necesitamos encontrar primero la recta bueno, la pendiente de la recta tangente y usar la fórmula para encontrar la de la recta perpendicular, como lo hemos hecho en el pre. Perfecto. Entonces, pero ¿cómo encontramos dy de x? Pues con la derivada paramétrica, esto sería de y con respecto a de teta, sobre de x con respecto a de teta. Entonces tenemos que encontrar la derivada de y con respecto al parámetro del ángulo y de x con respecto al ángulo. Entonces reemplazamos, puedes reemplazarlo, hacer la derivada directamente. Yo creo que reemplacemos nomás. Y de teta es igual a 3 más 5 coseno por seno del ángulo. Y esto es igual a 3 seno del ángulo más 5 coseno del ángulo por seno del ángulo. Podemos usar identidades trigonométricas para simplificar la vida. No hace falta, pero me da la gana de aquí, en lugar de poner seno por coseno, va a poner seno de 2 teta sobre 2. Entonces así, cuando derivo y con respecto al ángulo, me queda 3, la derivada de seno es coseno del ángulo, más 5, y derivada de seno, pues es coseno de 2 veces el ángulo, y por la derivada de adentro, que sería 2, con el 2 de aquí, con el de abajo, se simplifica. Porque si no, tendría que hacer la regla de la derivada de un producto, y eso es trabajar más que no necesito. ¿Ok? Entonces, por un lado, y por el otro, x de teta es igual a 3 más 5 coseno del ángulo por coseno del ángulo. Y esto es igual a 3 coseno más 5 coseno al cuadrado del ángulo. Y entonces, derivando x con respecto al ángulo, me queda 3. Derivada de coseno es menos seno más 5. La derivada de coseno al cuadrado es 2 coseno por la derivada de dentro, que sería la derivada de coseno, que sería menos seno. Entonces sería aquí menos seno del ángulo. Y simplificando un poco, me queda menos 3 seno del ángulo, menos 10 coseno por seno, que podría ser lo mismo otra vez. De hecho, voy a hacerlo. Me quedaría seno de 2 veces el ángulo. Y así, queremos la recta tangente en teta igual a pi medios. Entonces, pues vamos a ver de y de teta en teta igual pi medios. Me queda 3 coseno de pi medios más 5 coseno más 5 coseno de 2 por pi medios. Coseno de pi medios, eso es 0. Coseno de pi es menos 1. Entonces me queda que dy de x es igual a menos 1. Perdón, dy, la derivada con respecto a y del ángulo es igual a menos 1. Perdón, a menos 5. Y ahora por el lado de x,
Me queda menos 3 seno de pi medios menos 5 seno de 2 por pi medios. Este 2 con con este 2 se va. Me queda seno de pi y eso es 0. Este término se hace 0. Y seno de pi medios es 1. 1 por menos 3 es menos 3. Ajá. Entonces, dy de x, cuando z es igual a pi medios, es igual a dy de teta sobre dx de teta, cuando teta es igual a pi medios, y esto es igual a menos 5 sobre menos 3, y esto es 5 tercios. Esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Profe, Sí. en la parte de derivada y sobre derivada de teta, ¿no se comió el 5 medios? ¿No qué, perdón? No se comió el 5 medios. Ah, no. Observa que la derivada de seno de 2 teta, la derivada de afuera es coseno. O sea, la derivada de seno es coseno. Entonces me queda 2 teta. Y la derivada de adentro, pues derivo 2 teta es 2. Entonces el 2 sale a multiplicar y por eso se va. Déjame, Ah, ya, listo. Sí. déjame ponerlo aquí Disculpe, 2 me fijé. y este 2. Entonces se simplifica esto. Sí, disculpe, muchas gracias. Sí. Entonces me queda que dy de x igual a 5 medios. Ella podría hallar la pendiente de la recta normal también. Sí, la pendiente de la recta normal es el recíproco con menos 1. Voy a Ajá. poner 1. Así es. Entonces, ya vemos esto. La recta tangente y la pendiente de la recta normal es menos 1 sobre la recta tangente, que sería el inverso. De hecho, mejor lo voy a poner así. Que sería menos 3 quintos. Ok, pero, ok, ya tengo las pendientes. ¿Cómo encuentro las rectas? Pues necesito saber los puntos. ¿Cuánto vale x en pi medios? ¿Y cuánto vale y en pi medios? X es igual a, esto de acá, 3 coseno, voy a copiar esto, un momento, me salió que alguien estaba entrando, por eso. Bueno, en fin. Ok, esto es x y y, entonces reemplazando teta por pi medios, me queda
pi medios, pi medios, pi medios, pi medios, pero coseno de pi medios es 0, coseno al 0 al cuadrado sigue siendo 0, seno de pi es 0, entonces esto se hace 0, me queda que y vale 3 y x vale 0. ¿Ok? Entonces queremos encontrar en el punto 0,3 dos rectas, la normal y la tangente. Entonces, la recta tangente está dada por y menos y0, que es 3, y la pendiente de la recta tangente, que es 5 tercios, por x menos x0, pero x0 es 0. Y esto es igual a y es igual a 5 tercios de x más 3. La recta normal está dada por y es igual a menos 3 quintos de x más 3. Y ya estamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues ya son 10 y 19. Y a vivir preocupado, ¿no? Es malo trasnochar, sí. Así que yo les recomiendo que tomen esto, tomen agüita, descansen una hora antes de irse a dormir y váyanse a dormir. Pero irse a dormir para que vayan frescos mañana al examen y no... En fin. Así que bueno, antes de irnos, ¿alguien sabe qué figura es esta? ¿Se acuerda qué figura es esta? A un caracol. ¿Un caracol de qué forma? Ya me olvidé. Las buenas noches parecen no perfectas. Bueno, sí, es un caracol con rizo, porque este de aquí es menor que el de acá y se abre hacia la derecha. Entonces, es más o menos así.
No. ¿Cómo sería? Sí, algo así. Y así. Así sería la figura. Aquí estaría 2. Aquí estaría 8, ¿no? La suma de los dos, que sería el punto más alto posible. Las intenciones en Entonces, Y son 3. sí, sí, de hecho ese es el punto que encontramos. Entonces la tangente que encontramos es esta y la normal es esta. Eso es lo que Ah, hemos encontrado. claro. Muy bien, entonces creo que ya vimos todo. Bueno, no sé si la eh, elipse. Los que estuvieron, bueno, los que fueron el día viernes a la sesión presencial, pues hemos ya completado creo que todos los temas del parcial, excepto demostración de límites, que eso normalmente no en los exámenes. Eh, el PDF. Sí, luego les paso el PDF y cualquier otra cosa por el grupo. Si no están en el grupo, les recuerdo otra vez el enlace, está de aquí. Y bueno, pues ya eso es todo por hoy. Así que ya espero que les vaya muy bien mañana y si no, pues nos iremos viendo de vez en cuando. Pues nada, cuídense. Hasta luego, hasta luego.